La Voz de América presenta. La Casa Blanca lanza una estrategia nacional para aumentar la seguridad en el ciberespacio. Ucrania fue el tema del primer cara a cara entre el secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov. Además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Y desde Panamá, líderes del mundo hacen un llamado urgente a frenar la pesca indiscriminada de los océanos. ¿Qué tal? Desde Washington les saluda Yasmín López. La Casa Blanca develó este jueves una agresiva estrategia de seguridad cibernética. El plan marca objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Jorge Agobián nos reporta. La estrategia restaura los fundamentos de la seguridad cibernética estadounidense y establece medidas agresivas para que las industrias privadas tomen mayor responsabilidad en la manufactura de equipos blindados contra ataques cibernéticos. Desde hace 20 años, Estados Unidos ha presentado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ha confiado en los esfuerzos voluntarios de las empresas tecnológicas para evitar intrusiones en sus sistemas. Pero el plan develado por la Casa Blanca este jueves reconoce que no ha sido suficiente. Los actores más grandes, más capaces y mejor posicionados en nuestro ecosistema digital pueden y deben asumir una mayor parte de la carga para administrar los riesgos cibernéticos y mantenernos a todos seguros. El plan expande las acciones defensivas del gobierno para contrarrestar los ataques a sistemas sensibles, que serán considerados como amenazas a la seguridad nacional, en lugar de actividades delictivas. Un enfoque en el que están involucradas varias agencias del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia. Estamos trabajando para contrarrestar, interrumpir y enjuiciar las amenazas planteadas por los estados, los grupos terroristas, los individuos radicales y los ciberdelincuentes. Según un funcionario de la administración Biden, el nuevo lineamiento redoblará las herramientas diplomáticas, de inteligencia e incluso las militares si fuera necesario para contrarrestar y castigar a actores extranjeros. Jorge Agobián, Voz de América. También este jueves el secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov se encontraron por primera vez cara a cara desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. Jacopo Luzzi nos trae la actualización. Por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania hace un año, los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en India para hablar del conflicto. Fue un breve encuentro al margen de una reunión de ministros del G20 que estuvo dominada por las tensiones sobre la guerra. El breve cara a cara entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov fue inesperado, pero solicitado por Estados Unidos, según Moscú. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada en las Naciones Unidas y lo que tantos ministros del G20 dijeron hoy: poner fin a esta guerra de agresión, participar en la diplomacia significativa que puede producir una paz justa y duradera. Blinken le dijo a Lavrov que Estados Unidos apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Además, que Rusia debería reincorporarse al nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares START, del que se retiró recientemente, y acatar los términos. Sin embargo, el Kremlin dijo que en India Occidente chantajeó y amenazó a Moscú para poner fin a la invasión. Recordaré una vez más que mientras se nos llama a conversar, no recuerdo que alguno de los colegas occidentales de varios otros países instó a Ucrania a entablar conversaciones. Probablemente hay algo de verdad en esto, porque se está alentando a Ucrania para que continúe la guerra. Moscú confirmó que no se entabló ninguna negociación, mientras el Departamento de Estado dijo que Rusia no ha cambiado su posición sobre la guerra. Jacopo Luzzi, Voz de América. Naciones Unidas denunció este jueves desde Ginebra que desde el 2018 Nicaragua ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Celia Mendoza está en la sede de la ONU. Celia, adelante con la información.
Así es, Yasmín. Este grupo de 3 expertos ha venido trabajando en la recopilación de evidencias a pesar de no tener acceso a territorio nicaragüense. Han nombrado al presidente y la vicepresidenta de ese país como responsables de lo que aseguran son crímenes de lesa humanidad y también han advertido en lo que ellos aseguran se podría convertir en una crisis humanitaria que no solamente afectaría al pueblo nicaragüense, sino también a la región. Sobre la base de esta investigación podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018. Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose. Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático. El reporte presentado en Ginebra es el producto de un año de investigación y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos. El llamado del grupo y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección. Lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad. Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes. Este viernes, ante el Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, presentará su reporte acerca de Nicaragua, el primero que entregará desde que asumió esta posición. Y se espera que un reporte más amplio por parte de este panel se dé a los miembros de este Consejo este mismo lunes. Gracias, Celia, por el reporte y seguimos en Naciones Unidas porque el organismo nombró a la diplomática ecuatoriana María Isabel Salvador como nueva representante especial de la organización en Haití y también jefa de la oficina integrada de la ONU en la isla. La ex canciller y embajadora ante la Organización de Estados Americanos reemplazará a Helen Lalime, quien fue nombrada para el cargo en el 2019. El nombramiento se produce cuando los países discuten el envío de una fuerza de acción rápida solicitada por el gobierno interino de Haití hace unos 6 meses con el objetivo de ayudar a la Policía Nacional a controlar las bandas armadas cuya creciente influencia está provocando una crisis humanitaria. En más noticias, en la ciudad de Panamá comenzó hoy la Conferencia Mundial de los Océanos. Allá se encuentra nuestro enviado especial Jaime Moreno. Jaime, en la primera fecha de este encuentro se hizo un fuerte llamado a proteger los océanos y contrarrestar los efectos del cambio climático. Cuéntanos. Hola Yasmín, buenas tardes. La conferencia del océano que tiene lugar en esta ocasión en Panamá no solamente se limita a los discursos y a los diagnósticos. Su principal objetivo desde que fue creada es movilizar la mayor cantidad de dinero que sea posible desde cualquier parte, desde el sector privado, desde el gobierno, desde las organizaciones para invertir en el océano. Y justamente hoy, aquí en Panamá, la Unión Europea anunció 816 millones de euros para invertir en reservas marinas y pesca sostenible. Este es uno de los temas que más le preocupa a los científicos y expertos aquí reunidos y es lo que ellos consideran el efecto devastador del cambio climático combinado con la pesca excesiva de los océanos. Justamente sobre este tema conversamos con Maxime Bourquet, ella es la subsecretaria para Asuntos Marinos del Departamento de Estado. Tenemos una crisis de biodiversidad que debemos abordar. Sacamos demasiados peces de las aguas. El impacto de la captura incidental en las poblaciones saludables ha tenido un efecto significativo en las pesquerías y ese impacto en la biodiversidad termina limitando la capacidad del océano para absorber otras tensiones que está experimentando.
En la conferencia también se discute la situación de los países costeros, por ejemplo, lo que le está pasando ya a Centroamérica, que no es una región que emita grandes, emisiones de carbono, de dióxido de carbono, pero desproporcionalmente sí está sufriendo los impactos del cambio climático, y lo que prevén los científicos es que esto podría llevar a migraciones de poblaciones enteras. One of the issues that we are most concerned about is the issues of Uno de los temas que más nos preocupa es el desplazamiento, la reubicación. Sabemos que esto está sucediendo dentro de los países. Ciertamente está sucediendo dentro de nuestro país. Y ya que estoy aquí en Panamá, sé que hay una gran preocupación y un problema entre los pueblos indígenas que también están siendo desplazados como resultado de impactos como el aumento del nivel del mar en sus tierras de origen y sus tierras ancestrales. Planes para asistir a las comunidades que más se podrían ver afectadas con el cambio climático hacen parte de la discusión que se da aquí en la ciudad de Panamá, en una cumbre que se inició en el año 2014 y desde entonces ha movilizado cerca de $108 millones para la protección de los océanos. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América. Te agradezco, Jaime, y nos vamos para Grecia, donde tras el mortal accidente de trenes en el norte de ese país, que mató al menos a 46 personas, las asociaciones de trabajadores ferroviarios y del metro convocaron huelgas este jueves. Hoy también los rescatistas reanudaron la búsqueda de las víctimas, revisaron los restos aplastados de los vagones que se descarrilaron y luego se incendiaron cuando el tren, que transportaba unas 350 personas, se estrelló de frente con un tren de carga el martes por la noche. Hacemos una breve pausa y cuando volvamos, cubanos migrantes denuncian malos tratos de autoridades mexicanas. Les contamos en minutos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un grupo de cubanos que lograron ingresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias ahora denuncian que las autoridades mexicanas los detuvieron injustificadamente cuando se encontraban en ese país. José Pernalete tiene los testimonios. El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente en estos tres cubanos, no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense. Bajo ningún
sabían qué iban a hacer con nosotros. Estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada. Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación. Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en la tele. Y ellos dijeron, no, ya hay que sacarlo. Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país. La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un residente de Arizona enfrenta cargos de homicidio en segundo grado por matar a balazos a un migrante mexicano que cruzaba su propiedad con un grupo de indocumentados. El gobierno de México ahora pide que se haga justicia. Paula Díaz tiene la historia. El gobierno de México pide una investigación transparente en el caso del ranchero George Alan Kelly, acusado de disparar un fusil AK-47 y matar al inmigrante mexicano Gabriel Cuen Buitimea el pasado 30 de enero. Estamos solicitando de manera respetuosa pero contundente que se lleve a cabo una investigación y juicio siguiendo el debido proceso. Un testigo dijo de forma anónima que el hombre de 74 años disparó por lo menos 15 veces cuando el grupo de 7 migrantes cruzaba su propiedad a pocos metros del muro fronterizo, impactando a Gabriel Cuen Buitimea. Fue cuando empezó a disparar, volteamos a ver para todos lados y como nadie los hablaba, no sabíamos de dónde venían las balas. Gabriel que me dijo, me dieron. El migrante murió luego de recibir un tiro por la espalda. El abogado criminalista Luis Parra explicó que la evidencia muestra que hay causa probable de que se cometieron los delitos imputados. Los cuales no son nada más el homicidio de segundo grado, sino que también hay otros 2 cargos por lesión grave en contra de 2 personas, punto de aparte de la persona quien falleció. Kelly fue liberado tras pagar una fianza de $1 millón y la próxima audiencia está programada para el 6 de marzo. Paula Díaz, Voz de América. 14 tiros recibió este martes un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Racuso, esposa del astro del fútbol Lionel Messi. El ministro de Seguridad argentino Aníbal Fernández dijo que el ataque es típico en Rosario, ciudad natal de Messi, en el noreste de Argentina, y vinculó el ataque a bandas de narcotraficantes. El tiroteo no dejó víctimas, pero sí un mensaje amenazante escrito a mano para la estrella del fútbol que decía: Messi, te estamos esperando. Cuando regresemos les contamos cómo está impactando la deuda estudiantil a los latinos en Estados Unidos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Actualizamos la información en El Mundo al Día. En Estados Unidos, el peso de la deuda estudiantil ha llevado al 33% de los latinos que han contraído préstamos del gobierno a postergar la decisión de casarse. Esto según estadísticas oficiales. Diva Lizette Cash nos pone en perspectiva. Tengo $60,000 en deudas y no me permite hacer decisiones como casarme, comprar casa, ni alzar dinero o tener hijos. Carol Marroni no es la excepción. Un 33% de los latinos estadounidenses con préstamos estudiantiles postergan casarse y un 37% posponen la decisión de tener hijos, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles. Alrededor de $272 es el pago mensual promedio de los latinos. La organización Young Invincibles subraya que es un monto sustancial porque la mayoría de estos jóvenes latinos pertenecen a las primeras generaciones de su familia que asisten a la universidad, por lo que todavía deben apoyar a su núcleo familiar. Los biles de la casa, entonces ellos tienen encima de la educación y el costo de la educación responsabilidades que no son las que un estudiante que tiene padres que obtuvieron una educación universitaria generaciones atrás, no tienen el mismo apoyo. La asesora financiera Elena Dolinsky recomienda buscar becas y subsidios para reducir el monto de un préstamo federal, además de adoptar planes de pago y estrategias de amortización que podrían incluso anular la deuda. Una vez que ellos lleguen a cumplir la cantidad máxima de años que se requiere estando pagando el monto que se acuerde, le borran el resto de la deuda. Y eso mucha gente no lo sabe. Por ahora, eliminar o reducir los préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses debido a la emergencia del COVID-19 es la propuesta de la administración Biden, pero gobernadores republicanos interpusieron una demanda para impedir ese plan que mantendrá en vilo su funcionamiento hasta que la Corte Suprema emita sentencia a fines de junio. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland. Y otro índice genera preocupación en Estados Unidos y es que un 17% aumentó la mortalidad materna en este país. Esto según un reciente estudio que revela que la tendencia afecta principalmente a los grupos minoritarios y por supuesto entre ellos están los latinos. Ángela González nos explica en el siguiente reporte. Las muertes de las mujeres durante el embarazo o en el parto van en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2016 y 2020 se ha visto un aumento del 17% en Estados Unidos, donde 700 mujeres mueren cada año por complicaciones del embarazo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y son grupos vulnerables como las mujeres hispanas quienes están más propensas a perder la vida. Muchísimos lugares no ofrecen interpretación o traducción de sus servicios. Entonces llega una persona que no habla inglés y no va a recibir la misma calidad de cuidados de salud que una persona que sí habla inglés. No hablemos de comunidades indocumentadas que por supuesto no van a contar con un seguro de salud ni privado ni público. Las decisiones recientes sobre el acceso al aborto, educación sexual y anticonceptivos son un agravante y las cifras actuales podrían aumentar a consecuencia. Estados Unidos muestra uno de los peores desempeños en cuidados prenatales según Planned Parenthood. Muchísimas veces el cuerpo no saca todo el producto y un médico tiene que intervenir para acabar ese aborto espontáneo. Incluso en esos casos hay doctores que dicen
no sé si puedo intervenir o no, porque en mi estado el aborto está prohibido y esta paciente va a tener que llegar a una situación de riesgo de vida para que yo pueda intervenir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lanzaron la campaña Hear Her Concerns, escucha sus preocupaciones, para identificar señales de alerta que puedan salvar vidas en un intento por prevenir las muertes de embarazadas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En instantes regresamos con una novedosa iniciativa artística de un niño venezolano. Ya volvemos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Venezuela, un niño de 9 años fue el promotor del primer mural braille en ese país, una iniciativa que busca la inclusión de la comunidad invidente. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia. Steven nació con glaucoma en ambos ojos, por lo que su vista apenas percibe sombras. Como otras personas con visión limitada, el tacto y el oído son los sentidos para guiarse en actividades al aire libre. Pero él quiso buscar una alternativa para sentirse representado en San Felipe, la pequeña población al occidente de Venezuela donde vive. A mí se me ocurrió decirle a una amiga llamada Dios Serena que haga un mural para niños con discapacidad visual, para que puedan tocar, por ejemplo, flores, pájaros, corazón, letras y braille. Los materiales para dibujar y trazar las figuras y letras fueron donados por vecinos y familiares de Steven, quienes además apoyaron el trabajo de la artista que diseñó el mural. Necesitamos que se hagan más parques inclusivos, más medios de transportes inclusivos y que este sistema educativo sea más inclusivo, o sea, que ya se tome en cuenta el braille como se está tomando ahora en cuenta el lenguaje de señas. Así como Steven, otras personas ciegas usan sus manos para descifrar el mensaje plasmado, dar amor. El mural también abre la puerta para la inclusión de la comunidad de sordos de Venezuela. Cada letra tiene su seña, el lenguaje de señas, para que nosotros aprendamos cómo podemos hablarles a ellos. Steven estudia tercer grado de educación básica, pero en el país casi un tercio de los niños con alguna discapacidad están fuera de las escuelas debido a la escasez de profesionales especializados, según un informe presentado por Defensores de Derechos Humanos en 2021. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, San Felipe, Venezuela. Una excelente iniciativa.
Bien, y si tiene su teléfono a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Lo invitamos a escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que han sido producidos aquí en La Voz de América. Cerramos con el Carnaval de Tlaxcala, en México, una particular fiesta donde los asistentes utilizan disfraces extravagantes y máscaras que imitan a los colonizadores europeos como una manera jocosa de usar el arte para burlarse de los primeros españoles que llegaron a América. Con máscaras de madera para representar a los europeos, los juerguistas bailan por las calles de esta pequeña ciudad. Con eso me despido.